cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Alegría, alegría. María Isabel, buenos días. Alegría, María, mucho gusto a todos y a todas, a Fernando, a Sandra, Valentina, Iván Andrés, muchas gracias. Sandra, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días, María Isabel, Iván Andrés, Valentina y a los oyentes. Compartiendo con ustedes esta alegría de vivir. Había una cartilla que llamaba La alegría de leer. Ay, sí, también. Hablando de educación. Pero hoy queremos compartirles abiertamente para comenzar, como preámbulo, un poema de Margaret Yourcenar. Bueno, en realidad es una prosa, pero del último amor del príncipe Genji. Es un fragmento. Voy a morir, profirió trabajosamente. No me quejo de una suerte que comparto con las flores, con los insectos y con los astros. En un universo en donde todo pasa como en un sueño, sentiría remordimientos de durar para siempre. No me quejo de que las cosas, los seres, los corazones sean perecederos, puesto que parte de la belleza se compone de esta desventura. Lo que me aflige es que sean únicos. Queridos objetos, no tenéis por testigo sino un ciego que muere. Otras mujeres florecerán, igual de sonrientes que aquellas que yo amé, mas su sonrisa será diferente. Otros corazones se romperán bajo el peso de un insoportable amor, mas sus lágrimas no serán nuestras lágrimas. Unas manos húmedas de deseo continuarán juntándose bajo los almendros florecidos, pero la misma lluvia de pétalos nunca se deshoja dos veces sobre la misma ventura humana. Margaret Yourcenar. Bueno, hoy queríamos tratar el tema sobre la educación, en particular lo que atañe a los padres. Estamos abordando hoy un capítulo de mi libro, se llama Educación y conflictos en la infancia, es un libro que publiqué en el 2003, ahorita viene en segunda edición, y estamos abordándolo justo para el propósito de aportar elementos desde lo que hoy concebimos como el campo educativo, entendiendo la educación como que todo, o mejor todos somos educadores. La escuela, la casa, la sociedad, la cultura, los dispositivos como las casas de la cultura, los encuentros de poesía, los encuentros con los amigos, el encontronazo con el vecino, la sonrisa de todo nos educa, ¿cierto? Todo es posibilitador de el efluvio de lo que tenemos cada uno dentro, entendiendo educar como educar, reitero, como sacar aquello que yace en belleza en cada uno de nosotros. No puedo ver la belleza si no la llevo dentro. Veo el mundo según me miro a mí mismo. En ese sentido, entonces, educar, cuando admiro la belleza y me encuentro con la magia de la existencia, es porque ya me siento mágico, me siento sorprendentemente habitado por una existencia que florece y que respira en esta atmósfera del día por día. Bueno, comencemos con, me imagino que ustedes traen algunos interrogantes para que
demos cabida a nuestro tema y en ese sentido entonces abordemos ese capítulo que hemos nombrado como Padres para el conflicto, o lo que podríamos dar en sentido positivo, la posibilidad de los padres de sanar a través de los hijos. Bueno, Fernando, sí, es un tema bastante interesante y que nos toca a los que ya somos padres y a los que van a ser futuros padres. Pero lo bonito también de este libro es que es un libro manual, o sea, es un libro que va dirigido también para padres y educadores, ¿cierto? Educandos, o sea, las personas que están en la labor también y que se encuentran en escuelas, colegios, y que allí también viven un gran tiempo, un tiempo muy importante con estos jóvenes, ya con diferentes problemáticas. En esta época realmente es muy interesante el tema y a mí es un libro que me llama mucho la atención porque ya la educación, como tú lo dices, ha cambiado mucho, ha cambiado el sistema. Entonces, anteriormente los padres confiaban en que los maestros hicieran una parte también de educación hacia los hijos, pero hoy en día ya realmente es el padre el que debe de reevaluar la forma en que está educando, porque también los maestros pegados a un viejo sistema no están dando los resultados muchas veces de lo que uno también apegado a un viejo sistema tampoco tiene. Y lo bonito de esta parte del libro fue que yo resalté varias cosas y tiene que ver mucho con el adulto que no resuelve sus dificultades internas y decide ya lanzarse al mundo de ser papá. Entonces, pues a nadie nos han entrenado a ser padres. Yo como hija en algún momento sentía que lo podía hacer mejor que mis padres. Y cuando ya entro a tener ese, desde el amor, porque lo que abrazo es desde mi sentir, lo que es el amor, me encuentro con miles de dificultades. Con mi primer hijo pues encontré un bebé que en cierta manera hasta los 4 meses lo pude amamantar porque él ya no quería. A la otra, a los 8 meses pude estar con ella, o sea, son casos totalmente diferentes. Y yo al principio sentía que todo lo que yo hacía estaba muy bien y luego me di cuenta que responden a muchas de las cosas que yo no solucioné o que en ese momento mi esposo marido no tampoco solucionó en su vida. Muchas veces me he encontrado con personas con las que converso que también me dicen lo mismo. Entonces, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que hicimos mal para tener estos hijos? Y yo digo, ¿qué fue lo que nosotros dejamos de hacer antes de tenerlos? Muy bien, qué maravilla que lo digas. ¿Qué fue lo que dejamos de resolver que ahora nuestros hijos nos lo están reflejando y de la manera quizá más cruel, quizá más terrible? Porque aquello que no resolví para mí, se lo hacemos repetir a los hijos y a las descendencias. Así es. Muy importante entonces, ¿dónde aprendimos a ser padres? Siendo hijos. Nosotros somos muy esquemáticos, ¿cierto? De acuerdo a cómo se comportaron conmigo, yo me voy a comportar entonces con los hijos. ¿Cómo así? Es que uno necesita escuela de padres. Es que uno necesita aprender a ser padre. No necesita aprender a ser padre. Requiere el encuentro consigo mismo para no repetir los errores que cometieron con nosotros. Pero qué bonito que digas eso del encuentro consigo mismo, que es lo que menos cultivamos, ese encuentro, porque vivimos como en un cuento de hadas. Pues yo lo digo en lo particular, viene el bebé y es como si fuera el muñequito que, pues para las mujeres, el muñequito que tuvimos cuando éramos niñas, y vamos a ver que ese bebé ya viene con una información genética, con no solamente la mía, la del padre, sino toda una parte ancestral que desde que se hizo la chispa para que él naciera, ya cargamos una información. Y no habiendo sanado lo que nosotros tuvimos en conflicto desde que éramos niños,
pues ellos ya automáticamente lo heredaron. Entonces es algo muy, muy, muy bonito, porque lo que tú nos estás invitando y lo que es muy bonito resaltar esa parte de que qué rico que las personas seamos conscientes de que debemos de hacer el encuentro de sí mismo, el sanar y el sanar nuestros ancestros, el sanar nuestros padres y el sanarnos nosotros. Qué bueno que propongamos estos temas, lo propuso María Isabel justamente, que propongamos estos temas porque estamos en la época justa, precisa, para dar el viraje, ¿cierto? En aquella época, cuando nosotros crecimos, fuimos muy formalitos, nos ajustábamos a todas las pretensiones de los padres y renunciábamos a ser nosotros mismos para replicarlos a ellos. De alguna manera los replicábamos, bien porque nos fuéramos en oposición a ellos o porque termináramos siendo calco preciso o cercano a ellos. En ese sentido, entonces, nos clonábamos unos a otros. Exacto. Y era el tiempo de la autoridad, ¿cierto? Donde se imponía la autoridad desde afuera, no la autoridad de cada uno. En esa condición de educación vertical no había posibilidad de ser diferente. No. Entonces, o todos estábamos inscritos en la religión, o todos nos íbamos a la escuela, o todos no había posibilidad de lo diferente. Y damos al tope con la era de Acuario, la época actual, donde estos niños están llegando con una información en unos reclamos impresionantes con esos padres, y los padres ni los profesores saben qué hacer. Entonces, ¿qué es la juventud de hoy en día? No es la juventud de hoy en día, es lo que no asimilamos para nosotros. A ver, para decirlo en términos positivos, los hijos problemas son la oportunidad de los adultos que creímos que no teníamos problemas. Son la oportunidad de recogernos en la infancia que cada uno llevamos dentro. El joven que no resolví para mí, ahora retorna en el hijo de 18, 20, 25 años que no sabe para dónde encaminar la vida. La señora me decía, entonces, ¿yo qué hago con ese muchacho? No, ¿qué hago con ese muchacho? No, ¿qué hago con mi muchacho interior? Resuelvo a mi muchacho interior para poder soltar al muchacho que ya tiene 22. Es soltando al muchacho desde adentro. ¿Qué pasó? 3 cosas. Creíste que era responsable por él, que no le diste la adecuada educación o la relación más apropiada, y le encimas el hecho de que lo está señalando permanentemente. Entonces, por favor, cada que pienses en él vas a pensar en ti misma. Y es que muchas veces como padres tomamos el error de hacer las preguntas, pero preguntas que minimizan al hijo, porque entramos en preguntas de dudas, en preguntas de imposición, en preguntas de los miedos que nosotros tenemos, y no caemos en cuenta que lo que debemos de gestionar son preguntas desde cómo les funciona, cómo les funciona a ellos lo que están haciendo, porque al fin y al cabo son vivencias totalmente diferentes a las que nosotros vivimos. ¿Cuál es el temor que tenemos como padres? Que nos estamos enfrentando a una época totalmente diferente, y todos los días las cosas debemos de ser conscientes que cambia todo, cambia el sistema de educación, cambia el sistema económico, cambia el sistema de familia, y el sistema de familia que los padres actuales tienen es el sistema anterior. Y los hijos se preguntan 1000 cosas, como ¿por qué me toca trabajar de igual manera que ustedes trabajan? Yo prefiero yo no quiero esa clase de vida. A mí no me interesa ganar todo el dinero que ganaron ustedes y que no fueron felices, porque al fin y al cabo ellos también entran, o sea, de una u otra manera confundimos, porque entramos a reemplazar el amor por la necesidad,
Es decir, siempre con el hacer queriendo conseguir cosas para que ellos estén bien, cuando de pronto lo que ellos necesitan es la mayor atención, porque el mismo sistema los lleva a producir. Qué bueno que lo digas, y justamente tiene que ver con lo que llamamos inteligencia. La inteligencia es la capacidad de dar respuestas nuevas ante problemas nuevos. ¿Qué es lo que hacemos en el mundo estereotipado? Dando viejas respuestas a problemas nuevos. ¿Qué tenemos hoy en día? La cantidad de jóvenes, de niños que están siendo el problema de la humanidad porque no saben cómo orientar su existencia. Digo, la gran mayoría. Hay algunos que despiertan en lucidez y tempranamente ya le dicen a los padres, no se meta en mi vida. Usted tiene que hacer su propia vida, déjeme hacer la mía a mí. Yo fue a realizar mi vida. Me refiero pues como a una niña de 6 años que le dice a la mamá, no mamá, no me cargue con sus problemas. Los problemas con mi papá usted los resuelve con él. Sí, porque ya las niñas y los niños están con las antenas puestas. Así es. Y Son muchos muy niños distintos a cuando yo tenía 6 años. Exacto. Entonces, hay muchos niños que ya están tomando esa osadía, se atreven a desafiar esa autoridad de los padres porque saben a qué vinieron, pero hay una gran cantidad de niños que están extraviados en el problema de los padres. María, sin embargo yo quisiera retomar ahí porque vos propusiste este tema y entonces me imagino que tienes muchos interrogantes. Sí, bueno, a ver, escuchando a Sandra y escuchándote, pero primero que todo cuando me leí el capítulo, me lo releí y volví y lo leía, porque obvio en mi caso pues yo fui madre hace mucho rato. Entonces fui madre, compañera pues de mi esposo y donde acompañamos pues sobre todo los primeros años de 3 hijos y digamos no es que disienta sino que yo lo viví de una manera diferente. O sea, en mi caso desde mi infancia mi madre y mi padre pues nos inculcaban obvio desde una educación muy religiosa, pero era como el que nos preparáramos porque íbamos a ser papás, pues los unos papás y las otras mamás, en el caso mío. Y entendí también cuando llegué al colegio de religiosas, donde me decía, cuando nos daban ética y cívica, de que uno educa a los hijos 20 años antes de nacer. Entonces eso me pareció muy bonito y eso me marcó. Y me quedó tan claro en el sentido de que, obvio, si yo me educaba, me formaba en valores y tenía claros pues, una serie de situaciones, pero también de valores y de actitudes frente a la vida y frente al amor y a la entrega, pues porque en el caso de ser madre o padre es de entrega, pero es una entrega de amor, más que todo, o fundamentalmente, yo creo que pasa es por ahí. Entonces, desde niña, pues obvio, jugué con muñecas como todas las niñas, y jugaba con mis primitos y mis primitas y mis hermanos, y era esa tarea de cuidar al bebé y de cuidar la muñeca y el muñeco. Y en el colegio, en 4º y 5º de primaria, estudié, me enseñaron la puericultura. Entonces, a vestir al bebé, a cambiar al bebé, a bañar al bebé, en aras pues, de ser mamá. Pues, es decir, eso no se improvisa, en el sentido de que si a mí me están enseñando a ser mamá, pues obvio me tiene que ilusionar y tener, y lo pensé, dije, pues yo quiero pues, que yo iba a ser mamá. ¿Cómo? No sé, pues de todas maneras. Y digamos en ese proceso, pienso yo que, bueno, cuando ya termino el bachillerato y salto a la universidad,
había también otra claridad y era el matrimonio. Obvio, desde la educación religiosa, el matrimonio monogámico, el matrimonio con un compañero, con una persona pues, que yo amara y quisiera. Pero quería recalcar eso es porque entonces, cuando en el caso mío pues se tiene supuestamente muy claro todo eso y se deciden los hijos, porque realmente los hijos fueron decididos, concebidos desde el amor y desde tomar la decisión de tenerlos y de una manera pues muy amorosa y de ponerles el nombre desde antes, desde su identidad y de no que fuera como al azar, sino prepararnos para ser papás, papá y mamá. Esto no pasa siempre, no siempre se da en todas las situaciones, en todas las personas. Tampoco fuimos perfectos, Ni en todas las ni en todas las familias. Todos los errores que cometemos todas las mamás y los papás y las personas, porque aunque haya mucho amor, también se cometen errores también de exceso por un lado o por el otro, o de protección o todo este tipo de cosas. Y venía hablando ahorita con Fernando, por ejemplo, una de las situaciones que plantea el texto y el capítulo, por ejemplo, de cuidar el pudor frente a los niños, frente a la niña, el no bañarnos desnudos frente al niño o la niña, porque un niño de 4 o 5 años de todas maneras exalta una figura paterna o materna tan grande al lado de él en el baño, pero eso no solamente por su inmensidad en la altura, sino por toda esa connotación que tiene de tipo sexual y en esa relación que se da entre la niña y el padre o entre la niña y la niña y el niño y la mamá. Bueno, pues ya me entré pues en otros asuntos, pero quería como expresar eso. De todas maneras, yo pienso que pues tampoco, o sea, no hay reglas, pero sí hay unos parámetros de psicología y de psicoanálisis que nos permiten entender el compromiso, la responsabilidad y también cómo ayudamos a nuestra propia psiquis y cómo desde nuestras situaciones no le traspasamos esas problemáticas al niño o a la niña, aunque por eso digo que pues eso no es perfecto. Tampoco es tan fácil ni tan mágico, Claro. y lo estoy hablando pues desde mi experiencia, pero ahorita hablo también de las dificultades. Claro. Bueno, María, tú tocas ahí temas como muy importantes porque, bueno, primero hablas como de la tradición familiar, donde la familia inculca lo más bonito y a uno pues veo como que lo bonito es ser papá, lo bonito, todo lo bien, pero igual también dices, no, es que no somos perfectos, claro, y es ahí donde el tema del libro ahonda un poco, porque no somos perfectos porque nos encontramos con problemáticas que se nos salen de las manos, ¿cierto? Problemáticas, cosas que no esperamos, porque a nosotros nos enseñan lo sencillo, lo externo, el bebé como si el bebé nosotros lo fuéramos formando cuando él ya viene con una información que fue, y bueno, ya puesta desde el momento que se concibe el bebé, mejor dicho, nosotros estamos alimentando el bebé y dándole información emocional desde que lo estamos alimentando ya con la placenta. Desde ese momento, si la mamá tiene sustos, si la mamá emocionalmente tiene inconvenientes, si la mamá de pronto siente que el esposo no la quiere de la igual manera, desde ahí ya, y el padre pues también aportó lo suyo. Aquí la cuestión cuando tú dices del libro, cuando toca el tema sexual, es que muchas veces nunca, y yo siento esto, que como padres hay una intención, puede ser que en algunos haya intención, pero siempre hay una buena intención de tener una buena crianza y cometemos desde un inconsciente, no desde siendo conscientes, actos que después repercuten o que hacen que el niño actúe de una manera que uno dice, pero ¿qué pasó? Si yo lo estoy educando de esta manera, ¿por qué el niño me manifiesta esto? Y empezamos entonces a tratar de educarlos desde el mismo miedo que nos da la situación,
desde la misma ansiedad, porque no comprendemos tampoco como padres qué sucedió. Y cuando nos dicen, es que cuando nos dice un psicólogo o alguien de la escuela que nos llama y nos dice, es que el niño tiene tales problemas, pero ¿por qué? Nosotros vivimos un caso de que por qué el niño está manifestando palabras, ¿cómo es? De violencia, si en la casa nadie habla de violencia. Y hoy en día es más contundente porque están los medios informativos también inyectando una cantidad de cosas. Pero también es como aquí ahondar con el libro esas partes de también cuando como padres tenemos enfermedades, porque el libro toma, que muchas veces tenemos enfermedades internas en formas de conflictos familiares y que no las sanamos y que después afectan al niño, que vivimos en permanente pelea porque todavía no comprendemos bien entre el amor y el odio que nosotros traemos, porque muchas veces el odio lo disfrazamos y queremos sacar lo más bonito cuando sentimos algo represivo, y entonces es con la pareja y delante de los niños peleamos. ¿Cuál es el papá? Porque eso se veía mucho en la época de antes, que el papá era el que tenía la autoridad y la mamá muchas veces se tragaba, y cuánto no afectan a los hijos que la mamá también, no escuchar la voz de la mamá. Es que mi mamá no tiene voz, es que ella no me podía defender. O sea, hay una cantidad de cosas que a nosotros se nos van saliendo de las manos porque, claro, ha cambiado la forma. Y es lo que, bueno, Fernando, yo tocando aquí, Fernando nos puede también ayudar a ahondar un poco más en este tema. Sí, qué bonito. Es diferente la psicología al psicoanálisis, ¿cierto? Claro. Estos abordajes que hacemos aquí son desde el psicoanálisis, entendiendo de que ante todo somos seres emocionales. ¿Qué dijo la psicología? No, entonces haga esto, haga aquello. Es que, ¿cómo le hago? Ah, bueno, entonces nos fuimos al método, ¿cierto? Como las técnicas. Y nos quedamos en las técnicas, y lo que decías, por ejemplo, el asunto de la psicología conductista norteamericana se impuso en buena parte de Europa y América, toda América. Y entonces, no, que para que los niños no tengan tabúes sexuales hay que bañarse con ellos y tales y pascuales. Y no, es que no se trata de hacer recetas para una generalización, se trata de mirar especificidades. Lo mejor es guardar el pudor frente al niño para que el niño tenga la libertad de crear su propio pudor y el respeto consigo mismo. Con su cuerpo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en ese asunto de bañarse con los niños y dizque sacar a la luz pública las desnudeces? Entonces, niños que quedaron sobreexcitados y buscaban quien los sedujera. Se iban a la escuela a seducir a los amiguitos o a buscar gente mayor que los sedujo. Por eso esa es una de las fuentes de la manipulación sexual, la zoofilia, perdón, la pedofilia. Sí. Muy parecido. Es parecido. Ay, me disculpan el lapsus, qué cosa tan brava. No, bueno, un lapsus para... La pedofilia para es que para mí como que es la misma cosa, es tan denigrante lo uno como lo otro. La pedofilia es parte de toda esa problemática de que las desnudeces ahí aflorando todo el tiempo, y que porque el niño tenía que romper sus tabúes y no sé qué. ¿Qué pasó? Muchos niños se fueron al lado contrario. Tratando de romper el pudor, se hicieron más pudorosos y luego llegan a una relación íntima y se sienten agredidos, se sienten intimidados todo el tiempo. Así es. Y están los otros, ¿cierto? El lado perverso del pedófilo, el que agrede sexualmente y le parece muy normal decirle al niño, por ejemplo, lo que están haciendo esas contraideologías de la educación, que es que usted puede dejarse tocar, es que es hasta que usted lo permita. Le dicen a los niños en ese proceso educativo. Ahí hay una discusión bastante honda, pero la idea no es profundizar en eso, sino ponerlo de relieve, ¿cierto? Y es que muchos creyeron que
el asunto es de una libertad total en el campo sexual y que los niños pueden decidir por ellos mismos. No, es que también depende del adulto que tienen al lado. Si el adulto fue irrespetado sexualmente, entonces el niño que ahora está creciendo junto a ese adulto no va a entender el respeto. Yo quisiera... Él va a repetir para ese adulto el irrespeto consigo mismo, ya sea de manera activa o de manera pasiva. Vamos a darle participación a los oyentes. Valentina, muchísimas gracias. Y además que es un tema bien complejo. Sí. Sí, saludamos a esta hora a quienes están conectados con el programa. Ellos son Mireya Díaz, Sandra Luna también está con nosotros, Andrés Cardona, Aide AH dice saluditos. Saludamos también a Marina Enabocano, que se une con nosotros. Andrés Cardona dice saludos y bendiciones para todos. Y Alba Luz Cano Zapata dice saludos y gracias por estar para sus escuchas. Qué lindo, qué Bueno, lindo. gracias. Gracias a todos, un abrazo. A mí me llama la atención algo que dices y quiero preguntarte, porque también en el libro haces el realce de la estructura psíquica del niño que se forma desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, la estructura psíquica, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, o sea, que el niño, muchas veces como padres, tenemos el concepto de que el niño recién nacido no está en conciencia. Cuando tú dices en el libro que entra su estructura psíquica desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, quiere decir de que ese niño ya está en conciencia y el niño está tomando todo lo que recoge en el medio, aunque no hable, aunque lo que hace es gorgotear, o sea, pero ya está recogiendo información. Y cuando María toca el tema de que bueno, que el pudor, pero para un padre y una madre que pasa ya la etapa digamos, del cuidado de la mamá y que tienen al bebé en su cunita porque está al lado de la cama de ellos, porque es la habitación donde están cuidando al bebé y empiezan a tener relaciones sexuales, esto ya el niño está siendo consciente de esto, ese bebé. Y es posible que no lo entienda y lo mire con naturalidad en un principio, pero luego cuando se activa su núcleo sexual genital, entonces retoma. Son los 2 tiempos del trauma, mejor, los 3 tiempos del trauma, ¿cierto? Uno donde vivo la situación, no sé qué pasó ahí. Por ejemplo, me sacaron del vientre, ¿cierto? En una... ¿Cómo se llaman esas operaciones? Cesárea. En una cesárea, Que es ¿cierto? Me sacaron del tema vientre. En el momento no lo entendí, no supe qué pasó ahí, pero voy sintiendo como en la actualización frente a la confrontación en los problemas de que algo me faltó. O sea, me faltó finura, me faltó desarrollo psíquico y estructural para dar respuesta frente a las circunstancias. Porque ya quiero que mis padres me saquen del problema o que venga alguien y me rescate, ¿cierto? No atravieso el canal vaginal, entonces me paso pidiendo por la vida de que alguien me rescate frente a las circunstancias adversas. Eso por un lado. Entonces, enfrente a una situación cualquiera, no sé de dónde me pueda venir el hecho de porque quiero huir, porque quiero que alguien me saque, que alguien venga por mí, llamen a mi mamá. Luego voy por la vida me va a poner situaciones, por ejemplo, un choque, ¿cierto? Las personas que han sufrido la cesárea, entonces es posible que pasen por situaciones de choque muy potentes, donde tienen que volver a experimentar esa infracción violenta que vivieron ya desde el vientre. Es como si nos diéramos a la agresión que acometieron con nosotros desde el vientre, entonces la buscamos por la vida, inconscientemente hablando. Por favor, inconscientemente, estamos hablando de factores inconscientes. Así es. El trauma quedó grabado en nuestras células
nuestras células que tienen la- todo el en el componente del ADN van a vibrar, las células van a vibrar en la frecuencia del reclamo de esa experiencia que nos resolvimos. ¿Por qué? Porque las células quieren también resolver el problema. Claro. Entonces vuelven y nos ponen el problema de frente y yo no sé por qué fue que caí debajo de ese carro. Bueno, me salvé, pero ¿qué tal que se repita? ¿Cierto? Ah, pero entonces caí en una relación donde es un elefante frente a una frente a una hormiga. El caso Frida, por ejemplo, es muy notorio. De Frida Kahlo. El caso Frida, cómo ella experimenta, si mal no recuerdo, a los 18 años experimenta un accidente en el tranvía, donde queda debajo del tranvía, y luego consigue un marido que la mamá lo llamaba el elefante. Diego. Que era como un tranvía, el tamaño del tranvía. Diego Vivir Rivera. aplastada. Diego Rivera, podríamos decir que era 3 veces la pobre Frida. No, Un hombre de 1,98, si mal no recuerdo, de estatura y de una corpulencia. corpulencia al lado de una niña delgadita, pequeña, hermosa, frágil. Ajá, porque además llevó su fragilidad toda la vida, las secuelas de ese accidente de tranvía. Y entonces también corresponde a la forma como ella, el caso Frida, corresponde a cómo vivió esa experiencia temprana entre el papá y la mamá. Pues tal vez ella veía a su mamá muy pequeña frente a un padre muy imponente en el sentido físico y quizá también en el sentido psicológico. Claro. Entonces viene a vivir ese trauma, y miren lo temprano que muere Frida, creo que muere a los 40. Entonces 40, 41, no tenía mayoría de edad, muere muy tempranamente, deja una obra exquisita, pero estamos aquí abordando el asunto de lo que se repitió en trauma para ella, también como que nos puede ilustrar, ¿cierto? Vamos a darle participación a los oyentes. Sí, tenemos por acá un comentario. Astro Suave dice: saludos desde México, es una alegría poder escucharlos en vivo. ¿Cómo se puede comprender que el amor se disfrace de sobreprotección, que por miedo convierten a sus hijos en seres débiles? Qué bello. Ay, qué potente, qué pregunta tan profunda. Sí, es tremendo porque confundimos el amor, ¿cierto? Aquí decíamos el otro día que una cosa es el amor y otra cosa el sentimentalismo. Que mi hijo no sufra, que no vaya a padecer, que no vaya a pasar por circunstancias adversas, que no me lo humillen, que no me lo atropellen, que lo que es con mi hijo es conmigo, y nos vamos a dar pelea por el mundo, dizque porque tenemos que poner el pecho por ese hijo, o por ese padre, o por ese hermano, lo que sea. Y resulta de que no le estamos dejando vivir la experiencia que él vino a vivir. Cuando salimos al rescate, a la sobreprotección, al amparo preventivo, es tan calamitoso lo que está haciendo la escuela y el sistema de educación, el Ministerio de Educación, con esos sistemas de sobreprotección en los seres humanos, pero es para hacerlos más dependientes, es como si hubiera reforzado todo el sistema, el andamiaje de opresión a través de formas manipulatorias ya legisladas. Es decir, si usted le da una cueriza a su hijo, entonces ya es demandable y es un mal padre por eso y merece ir a la cárcel o merece una sanción. No estoy avalando el castigo, estoy diciendo de que como padres perdemos a veces la cordura, perdemos el control. No sabemos qué hacer con ese muchacho que está desbordado en ira, que está desbordado en exigencias, en manipulaciones.
le damos su cuerizo, le damos su golpe. El asunto es que hay muchos que aprendemos es a través de los golpes, qué pena decirlo, pero el ser humano es empujado a los aprendizajes, a las situaciones, a través de las situaciones extremas. Cuando no queremos aprender, la vida nos da topes. A ver pues, y a veces hasta la muerte misma nos viene como condición de, pero ¿cuándo va a aprender pues usted? ¿Se entiende? O sea, la vida misma no tiene consideración, por favor. La vida misma nos va a traer, no es la vida, nosotros somos la vida, digámoslo de manera apropiada. Apropiada es apropiándonos de la experiencia. El inconsciente me trae los golpes que los padres impidieron que la vida me trajera. Bueno, cuando el niño está todavía, digamos, en una edad de 7, 8 años, y eso que ya hay niños que ya tienen autonomía, hoy en día los niños tienen mucha autonomía, pero aún están bajo esa, digamos, ese sistema familiar. El sistema familiar es una copia del sistema social. O sea, es algo que digamos, uno perfecciona el sistema de familia, entonces socialmente, pues si lo hace bien, socialmente está bien ante el sistema social. Pero hoy en día el sistema social está en un desorden total y los padres se encuentran con hijos que desafían lo mismo que como personas afuera nosotros desafiamos al sistema. O sea, en este momento hay como que, ¿qué hacemos? Porque ni los mismos profesores o docentes también se ven en aprietos. Se ven en aprietos para poder sobrellevar a los muchachos. Y entonces llaman a reuniones de familia donde dice, hagan algo pues porque estos muchachos llegaron así, así. Y los padres dicen, pero es que pasa mayor tiempo acá en el colegio que en la casa. Yo casi ni lo veo, porque yo paso trabajando y yo al niño lo veo es cuando llego a dormir. Sí, entonces es una enemistad con nosotros mismos. Enemistad. Enemistad con nosotros mismos que luego le pasamos a los hijos. Entonces los hijos, ellos no saben qué hacer con su vida, no saben cómo comportarse. Dejémoslo en términos positivos, son denuncia palpable, son denuncia palpable de lo que los adultos no resolvimos. Mira lo que dices, ¿en qué se basó ese padre que dice, no, es que yo no paso tiempo con él? Se basó en que la familia es para la urgencia y para la manutención, no para la comprensión. Aún así Entonces le decía, permíteme, le decía a una madre pues que tiene un lío con el hijo. Porque empieza la sesión diciendo, por decir, tengo un hijo de 23 años, dice, tengo un problema de 23 años. Claro, sí. Y luego se le salta al inconsciente, es que ese enojo de 23 años, o sea, ese enojo y es problema. ¿Con quién tengo el enojo? ¿Con quién tengo el problema? Conmigo misma. Entonces le decía yo a la señora, y es para que lo miremos todos en sentido positivo, el mejor regalo que le voy a dar a mi hijo es yo misma. Pero yo misma en el encuentro conmigo misma. Cada vez que piense en su hijo, va a pensar en usted. ¿Qué fue lo que dejé de abordar en mí que ahora mi hijo me lo está devolviendo? Eso es muy bonito. ¿Y usted cómo es tan dadivosa? Porque, bueno, de tiempo atrás pues la había tratado ya. Como es tan dadivosa, tan querendona con los amigos, con la humanidad y quiere ayudar tanto a los demás, entonces le va a dar el regalo mayor a la humanidad, a sus amigos y a su hijo. ¿Cuál es el mejor regalo que le va a dar? Yo misma. Y lo pone en duda. Sí, es que somos el regalo, somos la dádiva del universo.
pero si no nos atendemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a atender y a sufragar los problemas que nos surgen con los demás? Mira Porque, que... Dale, María. sino porque se me vino a la mente dos cosas pues que me parecen muy bonitas y que muy certeras en, digamos, para poner como ejemplo y recordando. Pues en mi caso, digamos, en este momento yo hago parte y acompaño la crianza de Rafaela, porque Rafaela está viviendo con su papá en este momento prácticamente todo el tiempo, y yo pues digo soy la sustituta en el caso pues de la madre, porque pues como mujer, pero también como madre y como abuela. Entonces se me han venido varias encrucijadas, varias preguntas en el momento de responderle a Rafaela o de hacerle inquieto a Rafa y decirle no lo puedes hacer o no lo debes o no más televisión o no más, pues como la parte pues digamos Un límite. del límite que pues, yo debo tener con ella, porque realmente yo en sus primeros años pues vivía con su mamá y su papá y yo era absolutamente desbordada, condescendiente y no tenía como Tu papel era de abuela. era de abuela. Sí. Bueno, entonces en este momento pues tengo otro doble papel, abuela y bueno. Pero lo quería mencionar. Y educadora. Y educadora, sí. Entonces quería mencionar, porque a veces se me vuelve la encrucijada de eso, bueno, ¿será que es mala tanta condescendencia? ¿Será negativo, problemático ponerle como tantos obstáculos a Rafaela y tantas preguntas como ella hace permanentemente? ¿O al contrario, será más bien pues dejarla y que ella también se pregunte, que ella también entienda? Entonces la verdad pues quiero mencionarlo, es como preguntas que me tengo que contener pensando pues incluso en la crianza con mis hijos. Le digo, bueno, yo era así y así, pero también a veces me ofuscaba, y con Rafaela yo prácticamente no me ofusco, sino que dialogo, converso, le digo, le explico, y a veces veo a Felipe bastante ansioso y preocupado, y me parece que entonces yo también le digo, bueno, Felipe, creo que debes tener un límite, pues entre como ponerle como tantos, digamos, obstáculos, pues digamos a Rafaela, y lo quería mencionar porque voy a mencionar algo, por ejemplo, Rafaela, si me hablas llorando, entonces no tienes tal cosa. Rafaela, si me dices estoy aburrida, porque ya Rafaela dice estoy aburrida, en momentos donde, pues como no tiene la televisión o el celular o el computador, no quiere leer y no quiere escribir, pues no quiere pintar o hacer otra cosa, y entonces ya dice me estoy aburrida. Entonces el mono le dice, ¿cómo? Bueno, Rafaela, entonces ya dijiste, has dicho 2 veces aburrida y tal. Entonces el límite es esto, entonces no vas a tener el helado que yo te había dicho que tenías hoy. Lo pongo como ejemplo y como parte de las cosas pues, que yo vivo, y que a veces pues me parece importante que Fernando pues como explicara esa situación de mis dudas o de mi situación como abuela, mamá o sustituta, y que yo quisiera pues que Rafaela no tuviera ningún problema y fuera feliz todo el tiempo. Mira, que ya Bueno, le pusiste un ideal. Por eso. Y entonces, frente a la aburrición de ella, Rafaela, es el momento de estar contigo. Recógete y mira qué es lo que se mueve en tu interior, que quieres que yo solucione para ti y no quieres solucionar. ¿Qué emociones se mueven en tu interior? Las vas a escribir y luego las comentamos. Es el momento de encontrarte contigo, porque los padres y los cuidadores, los docentes, educadores quiero decir en este caso,
nos ocupamos mucho de tener al otro muy bien y no le dejamos vivir los momentos de amargura, los momentos de soledad, que es justo para eso, es el encuentro consigo mismo. Y entonces, a veces podemos responder eso, y otras veces simplemente le hacemos la charla. Ah, no se aburra. No se aburra que yo tampoco soy vaca. No se aburra que yo tampoco soy yegua. Pues Sí, volverle chiste el asunto y traer un momento de dramatismo a un momento de solaz, de risas, de humor. Y, a ver, mi burrita, a ver, ¿cómo está mi mamá? ¿Que se aburrió? ¿Se aburrió? No se aburra. claro. También están como las preguntas que te hace la niña, porque realmente pues yo eso lo aprendí, lo he ido, bueno, aprendiendo y a veces también lo aplico, y es que a esa pregunta le respondo con otra pregunta, de la misma. Claro. Eso confronta, pero los hace caer en cuenta y reflexionar, porque la solución no está en nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión por ellos y ellos deciden tomar el camino por donde uno les dice, quedan en frustración y Arreglándoles nos todo. echan la culpa de lo frustrados que quedan. Entonces nos sentimos culpables, nos hacen sentir culpables de la solución que damos. Muy bien. Y qué bueno, otro jueguito que es muy importante para los niños es que nosotros hagamos de espejo para ellos. Estoy aburrida. Entonces nosotros le contestamos, estoy aburrida, y hacemos el mismo gesto. Estoy aburrido. ¿Está aburrido? Sí, estoy aburrida. Sí, estoy aburrida. O sea, Claro. hacerles espejo. O cuando llore, llorar uno también. Ay, así yo no hago, sí, Rafael, así Sí, es que eso está los enoja, llorando. pero los hace caer en cuenta. Entonces, por un lado, invitarlos a que sea el momento, ¿cierto? Del encuentro Perfecto. consigo Sí. mismos. Maravilloso. El otro es hacerles broma de esas dos maneras, siendo el espejo. En la psicosis se trabaja desde la posición especular, o sea, el trabajo terapéutico con la psicosis es hacer espejo de todas las manifestaciones que tiene la persona en estado psicótico, pero atravesándolo por la palabra, ¿cierto? Es decir, el sujeto tira el golpe y entonces nosotros le decimos, estoy enojado, pero en términos de interrogante, ¿cierto? Hay algo también importante, Fernando, y es que María decía, yo antes era el cagüeta con ella porque yo era la abuela, ahora tú estás retomando un papel porque es que ella tiene una mamá. O sea, yo siento que está bien que tú coloques en algún momento tu papel ahí, como que yo también me siento, quiero, porque está pasando con tiempo y también voy a colocar un límite, pero hay algo que ella necesita es la abuela, porque ella tiene una mamá y tiene un papá. Entonces es algo que ella necesita, la complicidad de la abuela. Muchas veces uno en el afán, y te lo digo porque yo lo viví, yo veía que el papá de pronto dejaba de hacer cosas y llamaba al abuelo para que cumpliera el papel del papá, y después me di cuenta que cometía error. Cometí un error porque es que ese es el abuelo, y los abuelos son de complicidad, de alcahuetería, y que hay confianza entre los nietos y los abuelos. Entonces yo siento que también es importante que tú tengas en eso claridad y que ella tenga esa confianza en ti. Porque si tú te pones como el papel de mamá, muchas veces los hijos no le cuentan todo a la mamá. Entonces es bonito. De todas maneras, es llamar a la reflexión de los abuelos que están siendo padres sustitutos en muchos casos, Sí. y es que esos abuelos han de convertirse en los educadores. ¿Desde dónde la educación? Desde la sabiduría. O sea, el niño está aportando una sabiduría y reclama la sabiduría del adulto. El padre, como es tan joven, no puede ofrecer esa cercanía. Claro. El abuelo tiene tiempo y tiene la disposición para estar y compartir con ese nieto. Entonces, ese abuelo o esa abuela pueden proyectar realmente la sabiduría que el niño requiere. Hay una película que es hermosísima, se llama Vitus,
Y Vitus. Vitus. Mm. Los invito a que la busquen, es una película francesa, un niño que desarrolla una genialidad increíble y la relación de él es con el abuelo. Los padres siempre trabajando, siempre por allá, y él mantiene con el abuelo y lo que le encanta es ir, así sea cada mes, a encontrarse con el abuelo en la granja y el abuelo le enseña cosas de la vida. Y es en relación con ese abuelo que él desarrolla esa genialidad. Qué lindo. Uf. Es que sabes que ahora que tú dices así, para los padres, nosotros estamos también, cuando estamos en la función de padre, estamos aprendiendo con ellos. Y por eso es que Fernando dice que los hijos se vuelven ese reflejo de lo que es uno y uno pues se confunde. Y los padres vivimos del debería. Es que lo debería ser de esta manera, debería ser de esta manera. Ya el abuelo tiene ya pasó por ese debería, ya tiene una experiencia, entonces la experiencia con ellos es diferente. Pero los padres nos quedamos mucho en el debería ser, entonces faltamos al respeto desde ese momento, nos faltamos al respeto de nosotros mismos y le faltamos al niño. Y tomamos actitudes a veces contradictorias, o sea, que contradicen al niño, porque también ellos nos pillan en la falencia como padres. Ajá. Y hacen la comparación, dice mi papá no ha podido con esto, mi mamá no ha podido con esto y me está pidiendo a mí que sea organizado. Entonces estamos en ese, digamos, en ese aprendizaje tanto hijos como padres. Ya el abuelo ha tenido esa experiencia. Muy bien, María, volviendo a la inquietud tuya con Rafaela, que también tiene que ver con la resonancia de Astro de México. Ah, sí. Entonces, Perfecto. en vez de irnos a resolver el problema, esa es una mirada. La otra mirada es, a ver, ¿usted qué propone? No irnos al castigo, sino, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Exacto. Estoy enojada. Ah, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Que, ¿O sea, qué te enoja? que sean ellos los que proponen, ¿cierto? Además porque tiene toda la capacidad. ¿no? Exacto. Exacto. ¿Qué pasa en la sobreprotección? No dejamos que ellos desarrollen la iniciativa ni que desplieguen la creatividad, ¿cierto? Entonces, es devolverles el problema también a ellos en responsabilidad. Es que no entiendo qué es lo que dice aquí en este cuaderno. A ver, yo le ayudo. Le voy a leer en voz alta y me dice usted qué entiende. No le voy a explicar lo que dice en el libro, sino que se le devuelve el problema, ¿cierto? Porque es confiar y eso es una manera de cultivar la inteligencia y cultivar la interacción también en confianza. Claro. Porque es que, mira, Sandra, me hiciste acordar de lo que Rafaela me ha dicho en estos días. Abuela, entonces tú ya no eres mi cómplice. Ajá. ¿Qué Sí, es que es pasó, así. abuela? Ya no eres mi cómplice, entonces... Yo, como así que no, Rafaela? Sí, no, ya no eres mi cómplice, Claro. ya no me guardas secretos, y me empieza y me enumera. Y yo te entiendo, y realmente, pues yo creo que lo dije mal, pero tal vez lo he sentido inconscientemente, Claro. que soy sustituta, y no, porque ella tiene su mamá. Exacto. Y realmente también tiene su relación con su mamá en otros momentos, en otros días, y la tiene súper clara que su mamá es su mamá. Mira Exacto. No confundir los roles, pero también es generar esa doble paz de la relación. Nosotros como adultos estamos convocados a ser adultos frente a los niños. Es decir, es que ya comprendimos o porque ya comprendimos que mostramos una actitud más acorde a las situaciones. Unas veces podemos ser cómplices, como padres también, y otras veces vamos a ser los que orientamos y moldeamos, entre comillas, Claro. en el sentido de que dejamos esparcir esa capacidad creadora, propiciando la autonomía. Fernando, bueno, ya casi el tiempo se nos está acabando, pero realmente hay un tema importante en este capítulo que se llama Padres en conflicto. Como padres entramos en conflicto en situaciones cuando, bueno, ya los hijos nos colocan en ese conflicto porque son situaciones que pensamos
que que no íbamos a confrontar. Y es allí donde caemos en cuenta que es que no estábamos preparados ni sabíamos ser padres, porque no sanamos cosas desde los niños, desde ese niño interior. El niño interior de nosotros todavía está inquieto. Ahí empezamos a reconocer que hay un niño interior lastimado, que hay un niño interior inmaduro, que hay un niño interior que necesita sanar, que necesita terapia, que hay un niño interior que también necesita ser escuchado porque nunca lo escuchamos. Y yo creo que este tema hay que profundizarlo más. Oh, por favor, claro. Sobre todo con temas como adultos, desde esa ambivalencia que sentimos entre el odio y el amor, porque ahorita Astro tocaba el tema del amor, y es que nosotros aprendemos esquemas, y el esquema del amor es aprendido desde la familia. Muy bien, vamos a darle participación última a los oyentes y para que cerremos por hoy. Gracias, Valentina. Señora Arango dice, felicitaciones por tan saludable tema, inmensas bendiciones. También Sor María Jiménez nos comenta por acá. Felicitaciones a Radio Chica Estéreo por transmitir tan interesantes programas. Saludos desde Robledo, Pijaí. Muy bien, un abrazo para todos, un feliz día Gracias. y nos escuchamos en 8 días.